Exconvento franciscano en Zacatlán, Puebla. Durante el siglo XX, muchas personas reportaban la presencia de un hombre que pasada la medianoche se le veía llegar de rodillas al templo. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento llorando por la mujer que perdió. Así es, a pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto, esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría al día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto, porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio, se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca y una casa de cultura. Existen relatos que aseguran que al caer la noche, cuando ya no hay nadie, se escucha que alguien toca su viejo piano, o bien las pisadas de un hombre sobre la duela. Este tipo de historias son las que se cuentan. En los años 50 existió una pareja de novios, Rosario y Joel. Vivían un tórrido romance y tenían planes de boda. Por desgracia, Joel sufrió un accidente y falleció. Esto provocó que Rosario cayera en depresión por varios días, hasta que se resignó a la pérdida de Joel. Llegó el día de los santos difuntos. Rosario visitó la tumba de Joel y le colocó sobre su lápida una rosa de tela que había comprado. Al salir del camposanto, se topó a uno de sus amigos que deseaba conquistarla. Su nombre era Enrique. Rosario permitió que Enrique la cortejara. Al hacer esto, ella comenzó a escuchar la voz de Joel que le decía indignado: «Chayo, ¿qué pasó? Prometiste ser siempre mía y ahora andas con Enrique». Ella creyó que se estaba volviendo loca. Al llegar a su casa e ingresar a su habitación, Rosario vio que sobre su cama estaba la rosa de tela. Se sorprendió al verla y pensó que se la había olvidado. La tomó y la tiró a la basura. Al día siguiente, la rosa amaneció sobre su cama y escuchó de nuevo la voz de Joel: «Prometiste ser siempre mía y ahora andas con Enrique». La chica, asustada, tomó la rosa de tela y la llevó al cementerio. La colocó sobre la tumba de Joel y regresó a su casa, creyendo que con esto terminaría la pesadilla, pero de nuevo apareció en su hogar. Con mucho miedo, Rosario la tomó y la hizo pedazos, arrojándola por la ventana. Al día siguiente apareció la rosa intacta en el mismo lugar. Rosario no lo soportó más y del miedo sufrió un infarto fulminante. Se comenta que cada día de difuntos se ha visto a Rosario en el cementerio caminando entre las tumbas, llevando la rosa de tela que compró para su amado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611
En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayeran sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano 2 cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados,
quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba. La monja de la Catedral de Durango. Los hechos ocurrieron durante la época juarista, cuando se dio la segunda intervención francesa en México, 1862-1867. En esa época vivió una jovencita llamada Beatriz. Sus padres la obligaron a ingresar a la Orden de las Carmelitas en la Catedral de Durango. Por esos días llegó a dicha entidad un militar francés llamado Fernando. Ellos se conocieron de forma accidental y al poco tiempo se enamoraron. Beatriz y Fernando mantuvieron su romance en secreto, pues ella, por ser una religiosa, lo tenía prohibido. Se la ingeniaron para verse todos los días y escogieron la torre izquierda de la catedral como el lugar donde podrían vivir su romance. Los días pasaron y el amor entre los dos creció. Beatriz esperaba un hijo de Fernando, y éste estaba dispuesto a desertar de su ejército para hacerse cargo de ellos. Por desgracia, los planes del soldado francés no se hicieron realidad, pues lo mataron en el campo de batalla. Beatriz nunca se enteró de su muerte, y cada noche subía a la torre izquierda de la catedral con la esperanza de que regresara su amado. Los días pasaban, y la monja no tenía noticias de Fernando. Esto le provocaba mucha angustia, pues sabía que pronto se le notaría su embarazo. Una noche que la monja subió a la torre llena de dudas, accidentalmente tropezó y cayó al vacío, matándose. Se dice que en las noches de luna llena, en la torre izquierda de la Catedral de Durango, se aparece la monja que aún espera a Fernando para iniciar una nueva vida a su lado. También se comenta que a Fernando lo han visto cabalgar por la hacienda de Tapias, llorando por la pérdida de su amada y de su hijo. Y estas visiones siguen hasta nuestros días. Una prueba de amor. En la muy noble y leal Ciudad de México, a principios del siglo XVIII, vivía en la corte un caballero de indudable hidalguía y rancios blasones, don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, rico y noble coronel de regimiento Tres Villas, perteneciente a la Orden Militar de Santiago, y que, según han afirmado algunos cronistas de la época, poseía también el hábito de Calatrava, así como el cargo de prior del consulado, nombramiento que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Esto le hacía ser respetado y gozar de distinciones en las altas esferas sociales y nobles del virreinato. Don Juan vivía en medio del lujo más grande y la suntuosidad más refinada. Jamás se le veía a pie, siempre en su carroza o en su litera forrada de seda. Le gustaba vestir con la elegancia más costosa de aquellos días, y afirma más de un historiador que en 1716, durante los festejos de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, llevaba tal cantidad de joyas sobre su traje que solamente los bordados de perlas del casacón representaba la suma de 30,000 pesos, por cuyo dato se calculará el valor de sus cadenas, sortijas, medallas, de los alfileres sobre el encaje de la corbata, los broches en el sombrero y demás brillantes y áureas distinciones. En el nobilísimo y nada joven caballero se despertó loca y profunda pasión amorosa por la linda doncella doña Sara de García Somera y Acuña, parienta del virrey marqués de Casafuerte, la cual dudaba en corresponder a aquel amor por el carácter especial del enamorado, que no presagiaba mucha felicidad en el matrimonio para el día de mañana. Pero eran tantas las promesas y tantos los juramentos del apasionado pretendiente que allá por el año 1741 correspondió doña Sara a las pretensiones de don Juan, pero con una sola condición:
algo rara en efecto, pero indispensable para conseguir la mano de la dama. Que el apasionado caballero concluyera en el plazo improrrogable de 6 meses las obras del edificio de la aduana, cuya construcción se había empezado años antes y estaba completamente abandonada. Pese a que le pareció algo extraña la condición, no puso reparo, pues a muchos consta que el amor es poderoso cuando se adueña de las voluntades, y sin duda, sacudió a don Juan, quien de siempre tenía una manera de ser indiferente, más bien fría, aceptando requisito que se le imponía, y con actividad en él desusada, puso manos a la obra sin escatimar gastos ni esfuerzos de ninguna clase, para salir airoso de la empresa y lograr el amor de la doncella, motivo de su añeja pasión. No encontró ningún arquitecto que se comprometiera en ese plazo a terminar el edificio, y él en persona se convirtió en director de la obra, capataz y hasta albañil, para mostrar cómo se hacían las cosas. Hizo traer esclavos para que trabajaran día y noche, con teas encendidas, actividades y laboriosos trabajos que se realizaban cuando la luz del sol faltaba. Distribuyó entre los canteros, todos cuantos existían en la ciudad, las piedras que tenían que labrar. Mandó construir apresuradamente balcones y barandales de hierro. Al mismo tiempo, hizo que cientos de carpinteros construyeran bastidores, puertas, frontis y ventanas, supervisándolo todo él. Antes tan holgazán como caballero, quien al presente desplegaba una actividad extraordinaria descansando apenas unas cuantas horas para dormir. De esta manera, empeñoso y con tesonera constancia, 3 días antes de expirar el plazo fijado por la dama de sus pensamientos, se puso de gala y muy acicalado, viajando en su mejor coche, se dirigió a la casa de la amada, a la que en un cojín de terciopelo hizo entrega de las llaves del edificio ya terminado y le pidió que cumpliera su palabra de ser su esposa, ya que él había cumplido la suya de terminar el edificio. Doña Sara cumplió su palabra. Se verificó el matrimonio en agosto de ese mismo año, y se dice que fueron muy pero muy felices. Don Juan, para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones futuras, mandó esculpir sobre un arco una inscripción acróstica, en la cual se podía leer: siendo prior del consulado don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden de Santiago, y cónsules don Gaspar de Alvarado, de la misma orden, y don Lucas Serafín Chacón, se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de junio de 1741. Algunos historiadores aseguran que doña Sara puso la condición a don Juan, aconsejada por el virrey marqués de Casafuerte, pero tal es la historia de cómo se construyó el edificio mencionado. Escrupulosos observadores han hecho notar que la prisa con que se construyó es evidente, pues se destaca en lo defectuoso de algunas partes, sobre todo en las piezas de hierro forjado, que no tienen la fineza y precisión que deberían. Sin embargo, el edificio de la exaduana aún se conserva frente a la plaza de Santo Domingo y forma parte de la Secretaría de Educación Pública.